El enigma de hoy consiste en tratar de desentrañar por qué nuestro sistema solar es extraño, por qué nuestro sistema solar es diferente a los demás. Adivino, veo la sorpresa en vuestros rostros, igual que en los rostros de los oyentes de Un Punto Azul, porque, vaya, ¿sabíais que nuestro sistema solar era raro? Probablemente no. Bueno, Pues no sabéis hasta qué punto, chicos. sí, vaya. Ilústrenos. Pues sí, nuestro sistema solar, Como siempre dicen, depende con quién me compares. con todos los demás. Por allá, ya hay un muestreo. O por lo menos con la inmensa mayoría. Ya hay un muestreo lo suficientemente amplio como Efectivamente. para decir comparar realmente. Claro, porque lo cierto es que según han ido descubriéndose nuevos sistemas solares distintos al nuestro, a nuestros planetas, pues más los astrónomos han sido conscientes de la, bueno, excepcionalidad cósmica que supone nuestro propio sistema solar. Y es que, bueno, lo que uno cabría esperar antes de que se descubrieran los exoplanetas es que nuestro sistema solar pues, fuera pues, normal, ¿verdad? De hecho, fijaos, los primeros exoplanetas se empezaron a descubrir a finales del siglo pasado, el siglo XX, y la historia de la ciencia en los últimos 300 años anteriores, lo que había hecho no había sido sino corroborar nuestra normalidad, ¿vale? Nuestra ausencia de excepcionalidad dentro del universo. Ni la Tierra era el centro del universo, ni posteriormente la Tierra era un planeta distinto, sustancialmente distinto a los demás, ¿no? Los había más grandes como Júpiter o Saturno, los había más pequeñitos como Marte o como Mercurio, ¿no? Y posteriormente, pues ni siquiera el Sol era una estrella distinta al resto, ¿no? Una estrella de lo más vulgar dentro de la secuencia principal, en la mitad de su vida estelar, y a su vez, pues dentro de una galaxia, pues como otros muchos de los centenares de miles de millones que existen en el universo, ¿no? Así que bueno, lo que los astrónomos esperaban encontrar cuando descubrieron los primeros exoplanetas y los primeros sistemas solares era algo, bueno, similar a lo que teníamos por aquí. Máxime cuando el mecanismo de formación del sistema solar se pensaba que se conocía bastante bien, o por lo menos había un modelo de formación del sistema solar bastante aceptado, bastante razonable y bastante sencillo. Con lo cual, lo que cabría esperar era que, bueno, que todos los planetas de alguna forma hubieran seguido este mismo modelo, respondieran a estas mismas dinámicas y, por tanto, se parecieran al nuestro. Pero no fue eso lo que ocurrió. Se encontraron sistemas que eran sustancialmente distintos al nuestro. Pero para ver la diferencia en qué consiste, lo primero que deberíamos hacer es recordar cómo es la estructura de nuestro sistema solar. Esa estructura que ya hemos visto o que ya hemos anticipado que es extraña, vamos a ver cómo es. Pues como antes decía, básicamente nuestro sistema solar consta de una estrella central, de la secuencia principal, es decir, dentro de la evolución normal del conjunto de las estrellas, y que además está en una edad media. Está aproximadamente en unos 5.000 años, que eso para una estrella, pues ni mayor ni jovencita. 5.000 millones de años, perdón. Sí, yo que pues, me traicionan mis principios geocentristas a veces. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de planetas, unos planetas pequeños y rocosos que están en órbitas cercanas al Sol, unos planetas gigantes de gas y de hielo en las órbitas más lejanas, y entre los dos un cinturón de asteroides. Y más allá, pues tenemos otros objetos, ¿vale? Tenemos satélites y anillos girando alrededor de los planetas, tenemos cometas en los confines del sistema solar, tenemos algunos planetas enanos y, bueno, algunas cantidades de polvo, hielo y gas interplanetario. Básicamente eso sería lo que tenemos en nuestro sistema solar en una descripción rápida. Y como antes comentaba, teníamos también una teoría de cómo todo esto llegó a formarse suficientemente sólida, ¿no? Todo empezaría con una nube molecular, ¿no? Es decir, una nube de polvo y gas, de moléculas de polvo y gas flotando
en el medio interestelar, en medio de la galaxia, similar a las que han dado lugar a viejos conocidos nuestros como la nebulosa de Orión o la nebulosa del Águila o las Pléyades. Y en el seno de esta nube molecular, pues por azares del destino, hubo un grumito más denso de polvo y de gas que llamamos la nebulosa presolar y que por obra de las leyes de la física pues empezó a colapsar. Es decir, la fuerza de la gravedad hizo que lentamente la materia fuera yéndose hacia su zona más central, empezar a colapsarse, y en este proceso de colapso, por la función de la ley de conservación del momento angular, que tiende a que cuando algo, cualquier cuerpo, disminuye su tamaño y está girando, tiende a girar cada vez más rápido. Es el mismo principio que conocemos mucho, por el cual una patinadora va girando con los brazos abiertos y cuando contrae los brazos y los pega al cuerpo, su velocidad de giro se incrementa. Pues lo mismo pasa con las nebulosas. ¿Qué pasa cuando una nebulosa gira cada vez más rápido por el rozamiento? Pues que se calienta, ¿no? Lo cual tenemos una nebulosa, ¿vale? Que va girando. Hay que pensar que todavía es bastante amorfa, ¿verdad? Como deshilachada. Va girando, se va calentando y con el paso del tiempo esto se va convirtiendo, va asumiendo una forma de disco. Es lo que se conoce como un disco protoplanetario. Y en el centro de este disco protoplanetario, donde la densidad de materia es mayor y está más caliente, pues tenemos lo que se conoce como una protoestrella. Algo que en el futuro da lugar a una estrella. Y de momento no es más que una concentración de polvo y gas muy caliente y más compacta que el resto. Eso en el centro, ¿vale? Y en el resto del disco, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay son centenares de protoplanetas que se están formando. Por el mismo mecanismo que da lugar a la nebulosa presolar. Es decir, en el seno del disco también hay zonas que son más densas y que por la fuerza de la gravedad atraen al resto de gas y polvo que tienen a su alrededor. Pero claro, al no tener tanta masa como la protoestrella, pues no llegan a estar tan calientes ni ser tan densos. Y todos estos protoplanetas pues tenían una composición pues similar, como podemos imaginar. Eso era una especie de sopa, ¿no?, de distintos elementos, y esos grumitos pues tenían una composición pues similar todos ellos. Claro, cuando se forman centenares de protoplanetas en un disco, tienen lugar pues dinámicas caóticas. Estos planetas, pues al ser tan abundantes, chocan unos con otros, hay colisiones, los más densos, más masivos, absorben, se fusionan con los más pequeños, las fuerzas de gravedad hacen también que algunos de ellos salgan expulsados fuera del sistema. Y al final, pues por un auténtico proceso de selección natural, lo que va quedando, los remanentes, son los planetas más masivos, algunos planetas enanos y otros cuerpos menores. Algo que ya se va pareciendo a la estructura que tenemos en nuestro sistema solar. Y a la vez, en el centro del sistema, en la protoestrella, cada vez se va incrementando más la presión y la densidad. Va llegando más materia, esa materia incrementa la gravedad, lo que a su vez, pues, en un proceso de feedback, hace que cada vez haya más presión, más densidad. ¿Y qué sucede cuando esta densidad y esta presión son tan altas que hace que la temperatura rebase un cierto punto? Pues que tiene lugar una fusión termonuclear, una auténtica explosión nuclear, una inmensa bomba atómica que explosiona en el interior de la protoestrella. Pero claro, una explosión nuclear de un objeto tremendamente masivo, que tiene una enorme fuerza de gravedad. Y la conjunción de ambas fuerzas
por una parte, la fuerza de la explosión nuclear, termonuclear, y por otra parte, la fuerza de la gravedad, hace que ambas fuerzas se compensen entre sí, dando lugar a un equilibrio hidrostático, que se llama. Y por eso la estrella permanece en equilibrio, ni revienta, ni se colapsa. Permanece estable, por tanto. Ya estamos en una situación mucho más estable. Y ya tenemos nuestra estrella de la secuencia principal. En ese momento el Sol entró en una evolución normal dentro de su vida. Y en este momento tiene lugar, como consecuencia de esta explosión termonuclear, la generación de un enorme viento. Es como cuando una bomba atómica explota, pues la deflagración da lugar a una intensa presión, ¿vale? A unas ondas de choque que en el caso de la estrella también tienen lugar, y son el viento solar. Este viento solar da lugar a la creación de la heliosfera, es decir, toda una esfera en torno a la estrella, dentro de la cual se deja sentir el efecto de este viento solar, y esto provoca que ese disco protoplanetario, que recordemos estaba compuesto de polvo, gas, ya empiezan a formarse protoplanetas, ¿vale? Pues todo lo que no tenía suficiente masa es expulsado por el viento solar, literalmente barrido por el viento. De forma que quedan solo los cuerpos más importantes, lo que eran planetas menores, etcétera, etcétera. Y a continuación tienen lugar unas dinámicas muy interesantes. Y hay un punto dentro de la heliosfera que marca la diferencia, que es la línea de congelamiento. Esa línea de congelamiento es aquella distancia de la estrella a partir de la cual la temperatura cae por debajo del punto de solidificación de los compuestos de hidrógeno. Es decir, cuando compuestos como el agua, el amoníaco, el metano dejan de ser gaseosos, pasan a ser sólidos o líquidos. Y todo aquello que cae por delante de esta línea de congelación se comporta de una forma y lo que cae por detrás se comporta de otra. Lo que cae en la zona más caliente, la zona más cercana a la estrella desde la línea de congelación, pues claro, aquí únicamente permanecen aquellos elementos que tienen un punto de fusión más alto, típicamente metales o metaloides. Hierro, níquel, magnesio, silicio, etcétera. ¿Por qué? Porque aquellos materiales que superan su punto de fusión se convierten en gas y son barridos por el viento solar. Por tanto, quedan únicamente aquellos planetas compuestos de este tipo de materiales, más la pequeña parte de gas que son capaces de retener por su gravedad, que son sus atmósferas. ¿Vale? Y claro, como estos materiales de alto punto de fusión son poco abundantes, recordamos que una nube molecular está hecha fundamentalmente de gas y fundamentalmente de hidrógeno y de helio. Estos materiales pesados son poco frecuentes, con lo cual hay poco material. Resultado de esto, planetas pequeñitos. Y aquí tenemos, por tanto, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Planetas rocosos, hechos de materiales de alto punto de fusión y que forman lo que conocemos como el sistema solar interior. ¿Qué pasó, sin embargo, más allá de la línea de congelación? Pues más allá de esta línea tenemos cuerpos hechos de aquellos materiales que pueden ser sólidos. ¿Cuáles son estos materiales sólidos a partir de la línea de congelación? Prácticamente todos, menos el hidrógeno y el helio. Es decir, los compuestos que antes dijimos, agua, amoníaco, metano, etcétera, etcétera, que conforman la base de los grandes planetas. Como estos materiales son mucho más abundantes que los metales y que las rocas, hay más material y por tanto de lugar a planetas mucho más grandes. Así que tenemos, bueno, una serie de efectos que parece que hacen muy razonable que los planetas pequeños y rocosos estén cerca de la estrella y los grandes planetas de gas y hielo, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno,
estén en las afueras del sistema solar. Y por lo demás, bueno, el resto de escombros que el viento solar no ha conseguido que barrer, pues forman el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, el disco disperso, la nube de Oort, es decir, aquellas zonas del sistema solar que no han sido barridas por las órbitas de los demás planetas. Aquellas zonas donde los planetas no tienen influencia, por lo tanto, puede todavía conservar este tipo de cuerpos menores. Bueno, como veis, en principio es un mecanismo fácil de explicar, sencillo de entender. Tanto es así que los astrónomos, como decía antes, pensaban que podía ser un paradigma extensible al resto de sistemas solares del universo, ¿no? Que estos mismos mecanismos dieran lugar a sistemas planetarios similares al nuestro. Y en esto estamos en los años 90, tenemos ya tecnología suficiente para descubrir otros sistemas solares, exoplanetas, y la realidad que se van encontrando los astrónomos es muy distinta a esta. Es decir, nos encontramos con sistemas solares en los cuales cerca de la estrella hay planetas pequeños y rocosos, y en los exteriores planetas helados y grandes, sino que por contra es muy frecuente que existan gigantes gaseosos en la zona caliente. No solo en la zona caliente, sino incluso muy, muy cerca de la estrella. Tanto es así que como el 80% de los gigantes similares a Júpiter están en órbitas similares a la de Mercurio. ¿Cómo nos explicamos esto? De que estos planetas jovianos calientes estén en una situación tan distinta a la que se encuentra en el sistema solar. Bueno, cabe pensar, oye, a ver, es mucho más fácil detectar un planeta grande y cercano a la estrella que un planeta pequeño que está lejos de la estrella. Es decir, podemos estar enfrentándonos a un sesgo observacional. Es decir, que nuestros propios métodos de medición y de descubrimiento de planetas favorezcan que nos encontremos con este tipo de planetas grandotes y cercanos a la estrella. Y así se pensaba, de hecho, al principio. Pero según se fueron recopilando nuevos datos, se introdujeron mecanismos de compensación de este posible sesgo observacional, y el resultado fue que aún así la estadística decía que había demasiados Júpiteres calientes para lo que cabía esperar de la aplicación del modelo que estábamos utilizando en nuestro sistema solar. Por lo cual el modelo no falla. Y había otro elemento también que la observación de estos nuevos sistemas solares evidenció, y es que eran muy comunes un tipo de planetas que no tenemos en nuestro sistema solar, que se llaman supertierras. Es decir, planetas rocosos como la Tierra, pero mucho más grandes que la Tierra. Como 5 veces la Tierra, entre 5 y 15 veces la Tierra. No hay nada de eso en nuestro sistema solar. O sea, dentro de nuestro sistema, el planeta rocoso más grande es la Tierra, precisamente, y entre ese tamaño y el siguiente no tenemos ningún planeta rocoso. A partir de ahí ya tenemos, a mucha distancia, tenemos ya los grandes gigantes de hielo, Urano y Neptuno. Pues tenemos dos rarezas entonces, que tenemos a los gigantes jovianos muy lejos de la estrella y que no tenemos supertierras. Y claro, hay que buscar una explicación. Pues bien, cuando se empezó a investigar las posibles causas de estas rarezas del sistema solar, los astrónomos se dieron cuenta, empezaron a aplicar mecanismos que podrían explicar todo esto, y se dieron cuenta de que las dinámicas que existían en los sistemas planetarios eran muchísimo más complicadas de lo que inicialmente habíamos supuesto. Este mecanismo que acabamos de exponer, que parece tan sencillo y tan razonable, en absoluto servía para explicar lo que realmente estaba pasando en los sistemas solares, empezando por el nuestro. Es decir, la explicación que teníamos, que era conocida, por cierto, como el modelo de Niza, era esencialmente errónea, por lo menos muy incompleta.
Y a partir de ahí, pues hay un mecanismo que puede explicar tanto por qué nuestro planeta es como es, como por qué los demás planetas son como son. Y por qué el nuestro puede ser excepcional. Aunque no deja de ser un enigma, yo os anticipo. Es decir, es un mecanismo que todavía tampoco tiene una completa validez científica. Y es el siguiente. Hasta ahora hemos hablado en el módulo de Niza de dinámicas que son esencialmente, bueno, que tienen que ver con las colisiones, que tienen que ver con la gravedad, que tienen que ver con la fuerza gravitatoria, con las órbitas, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento fundamental que es la ionización del gas. El gas del disco protoplanetario está intensamente ionizado por la radiación de la protoestrella primero y de la estrella después. Y eso provoca que los efectos del magnetismo jueguen un papel fundamental que tiene que ser parte de la ecuación. Así que tenemos por una parte los efectos que ya conocíamos de las colisiones de esos grumos de gas y polvo, que es lo que se conoce como hidrodinámica clásica, pero si metemos los efectos del magnetismo, pues tenemos una nueva disciplina a considerar que es la magnetohidrodinámica. Es decir, todos estos efectos conjugados, por así decirlo. ¿Qué pasa? Pues que las ecuaciones que manejamos normalmente no nos sirven. Tal es la complejidad de estos fenómenos. Entonces, hasta que no llegaron las simulaciones con supercomputación, no llegamos a tener modelos razonables que permitieran explicar esto. Y estas simulaciones revelan lo siguiente, que la mayor diferencia entre el comportamiento de unos y otros planetas no es tanto la distancia a la estrella, ¿no?, que estén más allá o más cerca de esa línea de congelación que antes exponíamos, sino fundamentalmente la masa. Aquellos planetas que tienen una masa inferior a 10 tierras, de supertierra para abajo, precisamente en razón de su escasa masa, no llegan a perturbar, no interactúan con el disco protoplanetario, ¿vale? Sino sencillamente, bueno, mejor dicho, sí interactúan precisamente en razón de su baja masa, ¿no? Están sometidos a las dinámicas propias del resto del disco protoplanetario, ¿vale? Y esta interacción se traduce en la formación de lo que se conoce como ondas de densidad, ¿no? Son ondas que tienen lugar en el seno del disco protoplanetario y que están constituidas por diferencias de densidad. Bien. Entonces, un planeta que esté girando, orbitando en el seno del disco protoplanetario, forma, en integración con dicho disco, dos ondas. Una onda que se mueve hacia el interior del disco, hacia dirección a la estrella, y que está por delante de la órbita. Imaginémoslo, o sea, un planeta orbitando, una bolita girando alrededor de la estrella, pues por delante de la bolita, una onda dirigida hacia la estrella, una curva dirigida hacia la estrella. Y por detrás de la órbita, otra en distintos sentidos, es decir, curvada en dirección hacia el exterior. Esto provoca una fuerza de torsión en el planeta. Una fuerza de torsión que está caracterizada porque la onda que apunta hacia el exterior, la que iba por detrás de la órbita, tiene una mayor fuerza que la onda que va hacia el interior. Si fueran ondas equivalentes, formarían un par de fuerzas que se compensarían una con otra. Pero como la onda, digamos, trasera interactúa con una mayor fuerza, esto hace que lentamente el planeta vaya cayendo hacia la estrella, se vaya desplazando hacia el interior de la órbita. Y esto es lo que se conoce como una migración del tipo 1. ¿Vale? Y es característica, como decía, de aquellos planetas que tienen una masa inferior a 10 masas solares, provocadas precisamente por la interacción con el disco protoplanetario derivada de su menor masa. ¿Qué pasa con los gordos? Los que tienen más de 10 masas solares. Pues estos planetas perturban el disco.
lo barren, ¿bien? Limpian su órbita, ¿vale? Crean un hueco. ¿Y esto qué hace? Pues que la espiral de densidad que se forma sea mucho menos intensa, porque hay menos material con el que interactuar. Sucede lo mismo, básicamente, pero sucede de una forma mucho más lenta. Y esto se conoce como una migración tipo 2. Pues bien, cuando trasladamos a esto a ver qué le pudo pasar a Júpiter, ¿no? Porque Júpiter está donde está y no está donde cabría esperar, teniendo en cuenta dónde está en el resto de los sistemas solares, tenemos lo siguiente. Júpiter posiblemente se formó en una órbita similar a donde está actualmente Marte, mucho más cerquita, ¿no? De donde se encuentra ahora. Lo cual encaja bastante bien con lo que cabe esperar de un planeta del tipo Júpiter en otros sistemas solares. Y a continuación experimentó una migración tipo 2 hacia Venus. Como tenía más de 10 masas solares, más de masa terrestre, perdón, el tipo de migración es la segunda que hemos visto, con lo cual lentamente se fue desplazando. Cuando llegó aproximadamente hacia la órbita de Venus, fijaos que no estamos hablando ni mucho menos de la órbita de Mercurio, ni mucho más cercano. Hay sistemas solares que tienen Júpiter casi rozando a la estrella. No fue el caso de Júpiter, ¿eh? Cuando llegó a Venus, tuvo lugar un acontecimiento, y es que Saturno se sumó a la fiesta y entró en resonancia con Júpiter. Una resonancia del tipo 2-3, es decir, por cada 2 órbitas de Júpiter, Saturno daba 3. Eso es una configuración estable y provocó que Júpiter cesara en su migración tipo 2 y este par que formaba con Saturno empezara a desplazarse en sentido opuesto, es decir, alejándose de la estrella. ¿Bien? Porque la física es así, ¿no? Por las resonancias entre los planetas dan lugar a este tipo de cuestiones. Habrá fórmulas matemáticas que lo expliquen con seguridad, o modelos de supercomputación que lo hagan. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que se conoce como la teoría de la gran bordada. En náutica. ¿Gran bordada? Sí, Gran en náutica. bordada. En vez de la marcha atrás. Sí. Queda mucho Yo más decía- elegante decir gran bordada. Ya voy a cambiar la nomenclatura. Me gusta más que resonancia 2-3. Gran Pues sí, bordada. gran bordada es eso, ese primer acercamiento, migración tipo 1, y pues luego por consecuencia de la resonancia, el alejamiento. ¿Vale? Eso suena como gaditano, lo di tanto bordada o algo así, con el barco, ¿no? Justo, así es. Es así, es un término náutico. Sí. Un término náutico. Cuando una embarcación navega contra el viento, lo que hace es hacer una bordada. ¿Ven? Va haciendo un viraje izquierda y derecha, se va posicionando a favor y en contra del viento, a favor del viento en distintas inclinaciones para poder avanzar. Pues eso mismo es lo que se aplica a Júpiter, ¿no? haciendo una bordada en su navegación cósmica en el sistema solar. Una marcha atrás en zigzag. Sí, una bordada. algo así. Algo así. Con lo cual esto puede ser una explicación, ¿vale? Y luego, para la ausencia de supertierras, esta misma teoría también la explica, ¿no? Porque si hubo supertierras, la cascada de colisiones que esta primera migración tipo 1, desde la órbita de Marte hasta la órbita de Júpiter, hasta la órbita de Venus que experimentó Júpiter, provocó una cascada de colisiones que tuvo que hacer que si hubiera una supertierra en medio, acabara cayendo hacia el Sol. Por lo cual es posible que hubiera supertierras en un sistema solar primigenio, pero que esta poco esperable migración de Júpiter más Saturno las quitara de en medio. Bien. Se supone que no había ni Tierra ni Venus en esas órbitas de momento, ¿no? ¿O sí? ¿O podía verlas? Posiblemente Venus y la Tierra estuvieran por ahí con seguridad, lo que pasa que en distintas órbitas también. Ten en cuenta que esta danza de Júpiter y Saturno lo perturbó todo en el sistema solar. Absolutamente todo. Vale. Así que esta peculiaridad es lo que puede explicar parte del enigma por el cual nuestro sistema solar es tan distinto al resto de sistemas que nos encontramos por el universo. ¿Vale?
preguntas que se nos abren aquí. ¿Mm? ¿Puede ser esto un factor que explique parcialmente la famosa paradoja de Fermi, a la cual dedicaremos otro capítulo más adelante? ¿Mm? Es decir, esta excepcionalidad de la configuración del sistema solar puede explicar que existe vida en la Tierra y sin embargo sea tan aparentemente infrecuente en otros Es que sistemas la solares. zona de habitabilidad además la destroza con lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque si son gaseosos y no, digamos, de formato tierra, los que están cerca en zona habitable o zona de una temperatura adecuada, no Claro. puede vivir, bueno, tendrían que vivir algo que viva en el gas o en la zona, no, sin superficie Claro, terrestre. hablaríamos ya de una biología muy, muy distinta a la que sabemos que funciona en la Tierra. Con esto no podemos evidentemente negar que hay una biología con una bioquímica radicalmente distinta a la nuestra. Y que es la que nos visita de vez en cuando. Efectivamente. Y estaría restringida también quizá a la posible existencia de esa vida en las lunas de los gigantes. Como en Star Trek. Claro, claro. No en el propio gigante, porque tiene demasiada masa, haría demasiado calor, hay mecanismos Claro. que hacen que en un gigante gaseoso sea muy complicado, pero en sus lunas, a Sí. una distancia muy buena, sí. Ujú. Sí. Rómulo y Remo. Bueno. Muy bien, pues hasta aquí el enigma de hoy, que como veis, bueno, es como todos los enigmas, admite ciertas explicaciones, pero como estas explicaciones no son definitivas, y es lo que tiene la ciencia, permanecemos dentro de ese nebulosa romántica enigmático. Muy bien, Marcos, pues como siempre estupendo y de algo tan cerquita que ni nos imaginábamos que podía ser un enigma, ¿no? Estándolo tan cerca y teniéndolo tan estudiado, entre comillas, porque bueno, siempre la ciencia a veces avanzamos pasito a pasito, pero nos da estas sorpresas, ¿no? Cuando se descubren cosas nuevas. Ya no sabemos ni cuántos exoplanetas llevamos, ¿no, Lito? Hace mucho tiempo que no lo decimos, pero bueno, ya pues, han superado todas las ahora expectativas. hay una lista en espera de confirmación casi tan grande como los confirmados. O sea, es que hay que hacer, ya se necesita imperiosamente segundas y terceras observaciones para confirmarlas, porque salen a mogollón. Sí, Y hasta la segunda o tercera no entran en la categoría de... lo tienen en una lista aparte de pendientes de confirmación, pero seguro la última vez que le eché un vistazo eran 7.000 y pico ya. Y sigue, y ahora hay satélites especializados buscando. Luego la lista de espera cada vez más grande. La sonda Kepler durante su periodo de actividad multiplicó el número de exoplanetas y creó muchísimos candidatos también que el telescopio Webb espera confirmar. Según veo en la página web de la NASA, confirmado 5.178, candidatos 8.933 y 3.874 sistemas planetarios. No me sabía los números, pero he acertado. Más en lista de espera que confirmado. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Marco, te esperamos dentro de un par de semanitas otra vez para continuar con estos magníficos enigmas. Y bueno, cuando tú quieras, sabes que puedes volver, pero continuamente. Por supuesto.